Dios les bendiga en este día. Bendigo sus vidas en esta hora. Bendigo el tiempo de Dios. Bendigo todo lo que está haciendo el Señor en este tiempo. Bendigo su casa, su familia. Espero que en este tiempo que hemos estado pasando, usted haya buscado de otra manera a Dios, de una manera diferente al Señor, porque eso es lo que quiere Dios en este tiempo de prueba, en este tiempo donde Dios está pesando, donde Dios está permitiendo que el pueblo se acerque más al Señor. Y no solo eso, aquellos que no le conocen, aquellos que no le han conocido, se puedan acercar al Señor. Este es el tiempo de arrepentimiento, de buscar a Dios con todo el corazón. Este es el tiempo donde Dios le dice: entra en el arca, sube al arca. Que nosotros podamos entender qué es lo que está haciendo Dios en este tiempo. Dice que tenemos que ser entendidos en los tiempos como los hijos de Isaacar, y es que la palabra de Dios es una palabra revelada, donde ahí está la respuesta a todas las cosas, y nosotros solamente estamos viviendo los tiempos de cumplimiento. Este es un tiempo de cumplimiento de la palabra. Lo que Dios ha hablado es lo que se está cumpliendo, lo que Dios ha dicho, porque es la verdad del Señor, es la única verdad que existe. Bendecimos a Dios en este día y declaramos la paz de Jesucristo sobre cada hogar, sobre cada familia. Declaramos que el Señor suple conforme a sus riquezas en gloria toda necesidad que haya en las casas. En el nombre de Jesús declaramos la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y declaramos que la oración del justo puede mucho, y que este es el tiempo en que el pueblo de Dios y aún aquellos que no le conocen puedan doblar rodillas y clamar al Padre, clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que ese cielo se abra y pueda el Señor derramar bendición que sobreabunde, y pueda el Señor derramar esa sanidad que tanto el pueblo lo necesita, porque a través de las oraciones es como podemos ver la respuesta del Padre. A través de las oraciones podemos ver el cielo abierto. A través de las oraciones, eso es lo que está buscando el Señor, que su pueblo tenga intimidad con su Creador. Nos habíamos olvidado de la prioridad que es Jesucristo, nos habíamos olvidado de la prioridad que es nuestro Padre, el que nos creó a nosotros, el que sopló aliento de vida en nosotros. Ese es el Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo de Dios es el que está sobre nuestras vidas. Y hoy quiero hablar de una palabra que está en Primera de Reyes 8:49, y vamos a hablar de derechos y responsabilidades. Amén. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos derechos como hijos de Dios, pero también tenemos responsabilidades, y muchas veces hemos obviado las responsabilidades a causa del afán, a causa de estar ocupados en otras cosas, y hemos olvidado el principio. Y el principio de todas las cosas es Dios, es el Señor, nuestro Padre, nuestro Creador, el que nos hizo, porque no nos hicimos nosotros mismos. Nosotros nos debemos a Él, y por lo tanto tenemos que buscar esa intimidad que nos ayuda, que nos revela, que nos trae a vida. En ese tiempo he estado predicándole del arca, le he estado predicando del ancla, le he estado predicando de la esperanza, le he estado predicando del juicio, le he estado predicando de muchas cosas que Dios ha estado hablando, porque ciertamente un pueblo sin revelación perece. Es necesario que haya revelación, y esa revelación solo puede venir a través de la intimidad, a través de doblar nuestras rodillas y orar al Padre. Y el Padre escucha la oración de su pueblo, el Padre escucha la oración de aquel que clama en el desierto. Por eso podemos entender que hay un Dios lleno de misericordia, lleno de amor, que está para aquel que le busca, que está para aquel que le clama. Él no va a desechar a nadie, Él no desecha a su pueblo, porque Él nos creó. Y el fin de Dios es que nosotros tengamos un propósito divino, no un propósito terrenal. Porque muchas veces nosotros estamos buscando las cosas de esta tierra, y las cosas de esta tierra son perecederas, pero las cosas del cielo son eternas. Las cosas del Padre son eternas. Él es eternidad. Es un Dios sobrenatural. Quizás usted diga: yo no lo veo, yo no lo puedo ver. Quizás físicamente usted no lo pueda ver, pero hay un aire que respira, el cual Dios no le cobra por recibirlo. Ese aire
Es un aire que usted no lo ve con sus ojos porque no es físico, es sobrenatural. Pero ese aire a usted le da vida. Si usted se tapa su nariz, usted se ahoga. Y si no hay aire en sus pulmones, también muere, como lo que está ocurriendo en este tiempo con esta pandemia. Sabemos que todo lo que está ocurriendo es tiempo de dolores. La palabra lo dice, la palabra está escrita y la palabra se va a cumplir, porque es el verbo hecho carne. Dice que todo pasará, pero su palabra no pasará. Y podemos entender que la palabra del Señor es eternidad. Usted y yo quizás perezcamos y ya no estemos, pero la palabra sigue, porque la palabra es eterna. Y hoy en esta mañana yo le quiero hablar en el nombre de Jesús de los derechos que tenemos y de las responsabilidades que también tenemos. Acuérdese bien que Dios nos ha dejado leyes y estatutos. Su palabra es muy clara. Dios nos ha dejado leyes para obedecer y a veces nosotros no obedecemos su palabra. Nos vamos tras corrientes, ¿verdad?, de este mundo y no obedecemos su palabra y nos encontramos perdidos en un camino sin esperanza, sin fe, en un camino sin la verdad. La palabra del Señor dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Usted para ir al Padre tiene que ir al Hijo. Y el Hijo es Jesucristo, aquel que murió en una cruz, pero que también resucitó al tercer día. Y está sentado en el trono de su gloria, todavía intercediendo por usted y por mí. Nos tenemos que dar cuenta de que hay cosas que nosotros no podemos ver, pero sí las podemos sentir, igual que el Espíritu de Dios. En Hechos 1:8 dice la palabra: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. O sea que si nosotros recibimos esa presencia dentro de nuestras vidas, si se derrama sobre nosotros la presencia del Espíritu Santo, recibiremos ese poder del cual Dios está hablando. Tenemos que preparar este cuerpo para que sea templo y morada del Espíritu Santo, porque muchas veces caminamos haciendo lo que queremos y quizás contaminando el cuerpo, pecando con este cuerpo, y no nos da acceso a que la presencia del Espíritu Santo se pueda derramar en nuestras vidas. Mire lo que dice la palabra: la oración nos da derechos. Y dice Primera de Reyes 8:49: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y le harás justicia. Si usted está clamando por justicia en este tiempo de tanta cosa que está ocurriendo, de tanta injusticia, de tantas cosas que Dios está pesando, porque Dios está pesando los corazones, Dios está pesando las mentes, el caminar de su pueblo, el caminar de cada ser humano. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que volverlos a Dios con todo el corazón y buscar las cosas de arriba y buscar hacer su voluntad y dar fruto, porque necesitamos dar fruto para que nosotros seamos vistos con agrado de parte de Dios. Y dice la palabra: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, tu oración. Toda oración el Señor la escucha. Dios no está sordo. Dios nunca ha estado sordo. Y Dios escucha la oración de su pueblo. Cuando hay un corazón que tiene arrepentimiento, no importa la circunstancia que esté pasando, Dios va a escuchar esa oración. Y sobre todas las cosas dice que la oración del justo puede mucho. Porque si vamos a orar de una manera en justicia, Dios va a escuchar más aquella oración. Dios no escucha la oración de los injustos, sino la oración de los justos. Pero también tiene misericordia de aquellos que no le conocen, pero hoy por hoy están doblando rodillas y le están diciendo al Señor: quiero conocerte, quiero saber quién eres tú, quiero saber si existes, quiero saber si eres real. Entonces Dios escucha la oración desde el cielo y se apercibe a aquella persona que está orando en este tiempo. Y yo le voy a decir, la oración es una llave. La oración es una llave para accesar al trono del Rey. Mucha gente quiere que el Señor lo escuche, quiere subir al trono de gloria, pero no tiene esa llave. Y la oración es una llave poderosa que te da el acceso a subir al trono del Padre y que el cielo se abra para ti. La oración es una llave para abrir el cielo. Hay mucha gente que quiere bendiciones, hay mucha gente que quiere que una puerta se abra, hay gente que quiere que el Señor le provea su necesidad y todo lo que está necesitando para este tiempo, pero no conoce la llave que es la oración. La oración es una llave poderosa que te hace escalar, que te hace subir y que te hace traer a la existencia aquello que tú no estás viendo. Cuando tú empiezas a orar, tú tienes un acceso poderoso con el cielo. Ese reino
Todopoderoso, como la palabra lo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a venir añadidas. Las puertas se abrirán, los portales del cielo se abrirán a través de tu oración en el nombre de Jesús. Como hijos de Dios debemos de vivir una vida de oración e intercesión. Hay gente que apenas sabe orar y ora tal vez 5 minutos, 10 minutos, pero todavía no ha tenido acceso y no ha visto el cumplimiento de los milagros, no ha visto el cumplimiento de una palabra que el Señor le entregó, no ha visto el cumplimiento de la sanidad de un hermano, de una madre, de un hijo, no ha visto el cumplimiento de un milagro poderoso. ¿Por qué? Porque la oración no ha sido una oración perspicaz, no ha sido una oración de nivel, no ha sido una oración que ha elevado al cielo, sino que ha sido una oración quizás que no ha subido del techo. Con 5 minutos tú no vas a lograr un milagro. Tú tienes que aprender a levantarte en oración y súplica delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú vas a ver hechas todas aquellas cosas por las cuales le estás clamando al Señor. Yo te puedo decir en este día con convicción de hecho que he orado por mucha gente que quizás ha estado al borde de la muerte y Dios ha permitido un milagro poderoso en ese cuerpo. He orado por gente con problemas en los huesos, quizás un brazo corto y el Señor ha hecho que ese brazo se estire a través de la oración, porque el Señor quiere que tú estés preparado todo el tiempo para orar por los enfermos, para orar por los que tienen problemas, para orar por los que están ahí esperando una sanidad de parte del Padre o un milagro poderoso de parte de Dios. En el nombre de Jesús. Dice la Escritura que cuando el pueblo sale en batalla contra sus enemigos por el camino que Dios le mande y oraren a Jehová, Él oirá en los cielos su oración y su súplica y les hará justicia. Amén. ¿Qué Dios dice acerca de esto? Que Él defenderá tu causa. Él es el único que puede defenderte. Dice el más contundente de la palabra de Dios, Él te les hará derecho. Es decir, que según la Biblia, la oración nos otorga derechos ante los ojos de Dios. Amén. La Biblia habla en sus versiones, hay muchas versiones bíblicas, unas más entendidas, donde Dios dice que a través de la oración nosotros tenemos derechos legales. Y es que cuando nosotros sabemos que hay injusticia, nosotros podemos orar, podemos interceder. Hay gente que no sabe interceder porque todavía no ha aprendido a orar, pero es necesario empezar en la práctica a obrar en oración para poder llegar a un nivel de guerra. La intercesión es una guerra contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra esos demonios que se manifiestan, porque hay demonios que están en los cuerpos, pero también hay demonios, principados, regiones celestes que son terrenales, que están dañando un pueblo, que están dañando toda una nación. No solo están dañando los cuerpos físicos de los seres humanos, sino que también están asignados para territorios. Cuando tú aprendes a orar, la oración misma te lleva a la guerra. Cuando tú tienes un denuedo de oración, esa misma oración te pone en tu espíritu una guerra y empiezas a interceder por los hermanos, empiezas a interceder por los pueblos, empiezas a interceder por las naciones, porque Dios te da el denuedo y el derecho legal de poder interceder por las naciones. Cuando Dios pone amor en tu corazón por las almas y Dios pone amor por tu familia, tú llegas a entender que tú no tienes pleito contra carne ni sangre. Tus enemigos no son naturales, tus enemigos son espirituales y son esos demonios de oscuridad, esos demonios que vienen a hacer daño y vienen a entrar vienen a que tu familia pueda entrar en pleito, en disensión, en desunión. Y esos demonios que vienen a paralizar las familias, los matrimonios, vienen a paralizar los hijos. Eso es que nosotros tenemos que entrar en intercesión para poder derribar los argumentos del diablo, los argumentos del enemigo. Yo te puedo decir en esta mañana que Dios te ha entregado una llave para que tengas acceso a las cosas que necesitas, para que tengas acceso al cielo, para que tengas acceso a las cosas sobrenaturales, para que tengas acceso a lo celestial. Esa llave te da acceso a abrir puertas. Amén, porque la palabra del Señor dice de que a través de la muerte y la resurrección de Cristo, el velo se rompió.
Y nosotros tenemos ahora libre acceso al cielo, libre acceso a las cosas espirituales. El Señor no está sordo, el Señor te escucha. El Señor escucha la oración de su pueblo, la oración de los santos. Dice, en nuestro caminar con Dios debe ser una entrega completa. Si hay áreas en nuestra vida que aún no le hemos rendido a Él, entonces Dios no tendrá derecho legal sobre ella. Y ciertamente nosotros tenemos que aprender a tener comunión con Dios. Y tener comunión con Dios es igual que tener comunión con las personas. Si nosotros tenemos problemas, nosotros estamos chocando, nosotros estamos alejados de Dios. Pero si nosotros estamos a cuentas y nuestra vida está dedicada a Dios y nosotros le entregamos nuestro corazón al Padre, nuestra vida es restaurada, nuestra vida es sanada, nuestra vida viene a ser diferente porque el hombre y la mujer que éramos antes ya no lo somos. Aprendemos a vivir en lo espiritual, no en lo carnal, porque dice la palabra que las cosas de la carne nada tienen que ver con el espíritu. Y es que el Señor aborrece el pecado, pero no al pecador. Dios siempre está dando oportunidad para que nosotros entreguemos nuestra vida. Él siempre está dando oportunidad para que nosotros corrijamos este caminar y para que todas las cosas nos salgan bien, porque el Señor está interesado en bendecirnos. Dios está interesado en que nosotros tengamos paz. Por eso dice su palabra que Él es el príncipe de paz. Él es Shalom, el príncipe de paz. Él está buscando gente que entienda que necesitamos cambiar nuestra forma de actuar, nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, y que podamos nosotros aprender a perdonar y no a vivir en disensión, sino a vivir confiados, esperando que el Señor pueda hacer cosas más poderosas en nuestra vida a través de la unción del Espíritu Santo. Nosotros tenemos responsabilidades y esas responsabilidades es que aprendamos a vivir como Dios quiere. No como nosotros queramos, sino como Dios manda, como Dios ordena. Hay leyes espirituales y hay leyes naturales. Y las leyes espirituales se rigen en Dios. Las leyes naturales son terrenales. Y nosotros podemos ver en esta palabra que hay gente que quiere tirar la puerta, hay gente que quiere que se le abra camino, hay gente que quiere estar bendecida, pero no busca la intimidad con el Padre, no busca la oración, no busca a ese Dios todopoderoso que puede hacer todas las cosas y que todas las cosas para Él no son imposibles. La palabra del Señor dice que Él es el Shaddai, el Dios de lo imposible, como lo dice que Él es Dios que trae sanidad a los cuerpos. Él es Jehová Rafa, Él es Jehová Nisi, el que levanta bandera por ti. Él es Jehová Sebaot, el que pelea por tu vida. Él es el Dios todopoderoso que todo lo puede. No hay nadie que pueda ayudarte en momentos de dificultad, en momentos de prueba, más que el Señor Jesucristo. Él es nuestro Padre y Él se debe a nosotros. Eso dice la palabra. Nuestro caminar en Dios debe ser una entrega completa. Si hay aires en nuestra vida que no la hemos rendido a Él, entonces Dios no tendrá derecho legal sobre ellas y no será responsable de lo que nos suceda. Ciertamente, las áreas que nosotros no le hemos rendido a Dios, esas son las áreas que a nosotros nos atacan. Porque el enemigo conoce y sabe con lo que nosotros bregamos. El enemigo sabe dónde nosotros tenemos la falla. Él conoce bien, porque antes caminábamos con Él abrazados y Él sabía cuál era la debilidad de nosotros. Por eso las áreas que no le hemos rendido a Dios, Dios no tiene autoridad sobre ellas todavía. Por eso es necesario rendirnos completamente y no tener áreas guardadas en nuestra vida, ocultas, que no le hemos entregado a Dios. Hay mucha gente que ora, que intercede, pero hay áreas en su vida que todavía no ha rendido al Padre. Hay áreas que todavía están cautivas, hay áreas que todavía están enfermas, y es por eso que el enemigo tiene el derecho legal de atacar, el enemigo tiene el derecho legal de destruir y de quitar. El enemigo siempre está al acecho y nosotros podemos entender que si nosotros no nos rendimos a Dios completamente a través de la oración, usted no va a poder usted solo. Usted tiene que rendir todas esas debilidades delante del Señor, doblar rodillas. Por eso el Señor decía en su palabra y le decía a sus discípulos:
orad para que no caigáis en tentación. Y es que si la persona descuida la oración, el enemigo ya lo sabe, que el territorio está libre para entrar. La oración te da una cobertura, la oración crea un muro alrededor de ti, y eso es lo que la gente no está entendiendo. Cuando tú oras, tus enemigos son derrotados, tus enemigos son destruidos a través de tu oración, porque el Señor te defiende. Por eso es que dice que tenemos derechos y también tenemos responsabilidades. Pero cuando nosotros no vamos a la presencia, cuando no buscamos a Dios, nos creemos el hombre Superman o la mujer maravilla, y entonces sentimos que no necesitamos orar a Dios, que no necesitamos que nos defienda, y entonces vamos solos contra el mundo, y es ahí donde nos derriba, y el enemigo empieza a hacer cosas fuertes en tu familia, te toca a tus hijos, te toca a tu casa, te toca a tus finanzas, y es ahí donde nosotros no entendemos lo que está pasando. El enemigo siempre va a intentar guiar tu intención de oración. El enemigo siempre va a mandar esos espíritus de estupor. Él siempre va a estar peleándote para que tú no entres en esa comunión con el Espíritu Santo, y tú no puedes accesar al reino de los cielos, porque cuando nosotros oramos, nosotros accesamos al trono de gloria. Cuando nosotros oramos, nosotros subimos, ascendemos a ese trono de poder. Y yo te vengo a decir en esta mañana, la gente quiere entrar sin llave y tirar la puerta a la fuerza. Solo la oración te da ese acceso para que esa puerta se abra. Si no hay llave, no hay acceso. Si no hay llave, no hay acceso. Tú cuando quieres entrar a tu casa, tú tienes que tener una llave para entrar y accesar a tu casa, si no te quedas fuera. Tú cuando quieres ir a tu negocio, a tu empresa, tienes que tener una llave para poder abrir ese lugar y entrar y accesar y trabajar. Todos necesitamos una llave, y esa llave es la oración poderosa para tener acceso a las cosas que estamos clamando y pidiendo. Esa es la puerta que nosotros no vamos a tirar, sino que la vamos a abrir como hijos de Dios, porque los hijos de Dios tenemos un acceso, tenemos una llave, y esa llave poderosa se llama la oración. Amén. La oración es una llave no natural, que no la vas a entender con tu mente, la vas a entender en el espíritu. La llave es una arma poderosa contra el enemigo. Es un arma poderosa contra el enemigo. Si nosotros entendemos que a través de la oración nosotros tenemos el poder y la autoridad para derribar la oposición. Nosotros tenemos que entender y aprender lo que la gente no quiere aceptar. Y es que hay luz y hay oscuridad. Hay cielo, hay infierno. Hay día y hay noche. La palabra del Señor dice que nosotros no tenemos pelea contra carne ni sangre, ni contra personas, sino contra potestades, contra principados, contra regiones celestes. Así es que tiene que entender que nosotros recibimos la revelación en el nombre de Jesús, que nos da derecho. Y les voy a decir en esta mañana que nosotros tenemos que aprender a buscar esa intimidad con Dios. La oración es una ley espiritual. El pecado nos quita el derecho legal de esa ley espiritual. Muchos de nosotros queremos orar, queremos interceder, y hay mucha gente que intercede y que ora y pelea. Pero hay cosas ocultas. Y esa oración no sube. Esa oración no accesa. Tiene un tropiezo. ¿A causa de qué? A causa de que hay pecado. A causa de que hemos fallado. Y estorba nuestras oraciones, el pecado. Cualquier cosa que hayamos cometido estorba a ese acceso del cielo. Por eso es necesario muchas veces que si sabemos que hemos pecado, pidamos perdón, porque es tan sencillo ir a la presencia, doblar nuestras rodillas y pedirle perdón al Padre, pedirle perdón a Dios para ser libres. Amén.
Nosotros sabemos que tenemos pleito contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas. Cuando comprendemos esto, nuestro enfoque vuelve a centrarse por completo en nuestro Padre Celestial y así retomamos nuestros derechos como hijos de Dios. Como hijos de Dios. La oración de intercesión. Existe un conflicto permanente entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, la misma forma que existe un conflicto entre el espíritu y la carne. Por ese motivo, Dios llama a su pueblo a una dimensión más alta de oración e intercesión. Cuando oramos, nos alineamos a la voluntad de Dios. La oración es lo único que puede cambiar nuestras vidas y nuestras circunstancias. Pero para eso necesitamos conocer nuestros derechos. Amén. Y la palabra del Señor me dice a mí en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. A todos los que le creyeron y a todos los que le recibieron. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que creer en Dios. El espíritu de incredulidad tiene que quebrantarse en nuestras vidas porque realmente ser incrédulos es pecado cuando nosotros ya hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras almas y de nuestra vida. Cuando nosotros le creemos a Dios podemos ver cumplidas aquellas cosas en las cuales estamos orando. Y es que antes de orar usted tiene que ir con fe primeramente a orar. Tenemos que tener fe de lo que estamos hablando y de lo que estamos diciendo, porque si a veces nosotros oramos y no creemos ni nosotros mismos lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, estamos perdidos. Tenemos que tener fe de lo que estamos declarando y de lo que estamos diciendo para que nosotros mismos creamos lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Es necesario creer en Dios, es necesario creer en su palabra, es necesario creer en sus promesas, es necesario creer en la palabra revelada que Jesucristo nos ha dado. Por eso dice aquí en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron. Si usted ha recibido al Señor como Señor y Salvador, usted tiene derecho como hijo y como hija. Usted tiene derechos en la palabra porque Dios habla a través de su palabra. Sabemos y entendemos, y lo que yo le estoy hablando en este día es que hay una llave en su mano que usted tiene que empezar a usar, que usted tiene que empezar a utilizar, pero quizás esa llave ha estado ahí. Es una herencia que Dios le ha dado, una llave, pero no la ha usado. No ha podido usar la llave porque tiene que usar esa llave que Dios le ha delegado, que es la oración. Amén. Satanás conoce las leyes espirituales y siempre va a tener una guerra contigo. Y es que Satanás no quiere que tú ores. Satanás no quiere que tú le entregues el tiempo a Dios. Satanás no quiere que tú derrames tu corazón delante de Él. La palabra del Señor dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es que la palabra del Señor es muy clara y dice que muchos de labios le honran, mas su corazón está lejos de Él. Y los adoradores en espíritu y en verdad son aquellos que han rendido su vida delante de su Señor. Son aquellos que han rendido su corazón delante de su Padre. Se desgarran en la presencia. Vienen a la presencia con humildad. Vienen a la presencia buscando y encontrando. Porque dice que el que le busca crea que le hay. Pero muchos de nosotros tenemos oraciones raquíticas, secas, pero que no envuelve el espíritu, sino que es una oración en la carne, una oración normal, una oración natural, no una oración en el espíritu. Y es necesario que entremos en ese nivel de gloria que nos acerca más a Dios a través de la oración. Amén, gloria al Señor. Cuando recibimos la revelación de que somos hijos e hijas de Dios, dejamos de ir ante su presencia como pidigüeños o como mendigos. Amén. Cuando usted sabe que usted es hijo de fulano de tal y que su papá tiene una casa y que su papá tiene un carro y que su papá tiene una empresa, usted sabe que usted tiene un seguro de vida. Que ahí su papá ha trabajado mucho para que usted tenga esas cosas y usted tiene herencia porque su papá es dueño de todas esas cosas y su papá trabajó por sus hijos, igual con Dios. Nosotros tenemos una herencia de parte del Señor, de parte del Padre. Y la palabra del Señor dice que nuestro Dios no es mendigo, nuestro Dios no es pobre. Él es el dueño del oro y de la plata y que todo lo que Él tiene nos pertenece a nosotros como hijos. Cuando usted acepta a Dios como su Señor y Salvador, usted viene a ser hijo, usted ya no es mendigo, usted ya no vaga
por la calle sin un papá. Usted tiene un papá en los cielos, y ese Padre que está en los cielos tiene una herencia incorruptible, una herencia celestial para con usted, y Él, que Él es el dueño de todas las cosas, Él puede darle lo que usted necesita, pero tenemos que entrar en esa revelación de hijos. Mucha gente ha entrado a la gracia del Señor y ha aceptado a su Señor como Señor y Salvador, pero se cree indigno, se cree menos, porque ha sido rechazado por los hombres, pero no rechazado por Dios. Hemos sido rechazados por personas, quizás que tengan un estatus social más alto, y hemos sido rechazados y quizás hemos sido humillados. Pero cuando venimos a los brazos del Padre y a ser hijos de Dios, entonces sabemos que tenemos una herencia. Y esa herencia es que papá es el dueño de todo, y que tu Padre puede darte conforme a sus riquezas sin gloria, y puede bendecir tus manos, bendecir tu casa. Él tiene tanto para bendecir que puede bendecir aún tu parentela, tus hijos y tus generaciones enteras. Amén. Entonces dejamos de ser pedigüeños y no nos comportamos como mendigos. Por el contrario, vamos confiados como hijos a hablar con nuestro Padre, y sabiendo que tenemos derecho de hacerlo, vamos a ir a la palabra. Usted como hijo de Dios y como hija de Dios tiene derechos, pero también tiene responsabilidades de hijo. Y es que las cosas no se dan fácilmente, sino que usted tiene que aprender de que Dios es su Padre y que Él es el dueño de todo el oro y de la plata, y Él puede darle y entregarle en sus manos lo que usted necesita. Amén. Y vamos a ir a la palabra en Mateo 6:6, donde dice que nuestro Padre ve en lo secreto y nos recompensará en público. Amén. Cuando usted va a lo secreto, cuando usted va a la intimidad con su Dios y usted le clama y usted le pide, Él lo va a recompensar en público. Él va a recompensar su vida en público, y no importa a quién tenga que usar para bendecirlo, Él traerá las bendiciones del norte, del sur, del este y del oeste. Eso es lo que hace nuestro Dios, bendecirnos, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Él puede bendecir nuestras manos, Él es el que provee. La palabra del Señor lo dice en la Biblia, que Él es nuestro proveedor. Dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Si usted se deja pastorear por ese pastor que es el dueño de la riqueza, por ese pastor sobrenatural, entonces usted va a ver que ese pastor no lo dejará caer. Ese pastor no lo dejará ahí tirado, sino que Él bendecirá su vida, y no solo su vida, sino su familia y su casa, en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, Padre, yo pido, Señor, por aquellas bendiciones que han estado retenidas, Padre, por aquellas bendiciones, Señor amado, de la gloria que tu pueblo necesita, Señor, que puedan ser desplazadas, que ese ángel que se descendió con esa bendición, Señor, Padre bendito, pueda entregarla a quien le toca, Señor. En esta hora, Padre, yo te pido, Señor amado, por aquellos que están pasando necesidad, que el Señor pueda suplir conforme a sus riquezas en gloria. Sabemos que ha paralizado el trabajo, que han paralizado tantas cosas en esta nación, pero sabemos que no dependemos de la economía de la tierra, sino de la economía del cielo. Y el cielo es eterno, y en el cielo no hay pobreza, en el cielo no hay escasez, el cielo lo tiene todo para su pueblo. Y sabemos que el Señor puede extender su mano y bendecir tu casa, pero si tú lo crees, por eso nosotros tenemos que creer en el Dios que hemos aceptado, en ese Dios en que nosotros nos hemos vuelto a Él, y que Él va a tener cuidado de su pueblo y de sus hijos. Amén. Dios nos da autoridad. La autoridad viene de Dios. Por eso la palabra del Señor en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios, ahí es donde viene el poder, el dunamis, porque el poder viene del Padre, viene del cielo, viene del Señor, y se derrama sobre cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos autoridad porque la autoridad viene de Él. Significa... La palabra autoridad viene del griego exousia, que significa derecho legal para usar el poder y actuar como Dios. Dice, autoridad es el poder como creyentes tenemos para actuar en su nombre. Y nos vamos a la palabra donde el Señor dice que mayores cosas haremos en su nombre. Él es muy claro. Dice que Él nos ha dado autoridad sobre serpientes y escorpiones. Él nos ha autorizado un derecho legal a nosotros como hijos. Cuando usted es hija,
Usted tiene derechos y tiene responsabilidades. Amén, porque usted tiene que darse a su Padre, darse a su Dios. Y de ahí el Señor le da autoridad, como cuando el Padre le da autoridad a un hijo de comandar una empresa, de comandar un lugar, una autoridad sobre una casa, una autoridad sobre un negocio, una autoridad sobre cosas. Entonces, lo mismo el Padre, Él da derecho legal a su pueblo, a sus hijos, amén, para que nosotros tengamos esa autoridad que Él nos ha delegado. La sanidad es uno de nuestros derechos. La provisión de Jesús en la cruz es total. La obra redentora de Cristo incluye salvación y sanidad. Ahí está. ¿Dónde nos dio autoridad el Señor? Nuestra autoridad fue delegada en la cruz del Calvario. Ahí fue delegada nuestra autoridad, porque Cristo no murió en vano en esa cruz, sino que en esa cruz se ejecutaron demasiadas cosas. Y una de ellas es que Él quebrantó la ruina, quebrantó la escasez. Dice la palabra que Él soportó una corona de espinas sobre su cabeza. Esa corona de espinas oprimió su mente, oprimió todo lo que estaba en su cabeza, su cerebro. Y dice que ahí fue donde nos dio a nosotros la autoridad sobre las cosas, sobre autoridad que puso en nuestra boca para todas las cosas que nosotros tenemos que traer a la existencia. Y es que la fe es la certeza, es la convicción de lo que no estamos viendo. Y nosotros, si creemos en Dios, sabemos que tenemos que creer en esa autoridad que nos fue delegada en la cruz del Calvario. La autoridad que nos fue delegada en la cruz del Calvario a través de esa muerte, de ese sufrimiento que Él padeció, para darnos a nosotros vida en primer lugar, y después darnos la bendición, y después darnos la sanidad y la liberación, porque ahí fue donde fue rota la iniquidad de nuestras vidas, las maldiciones ancestrales, la herencia corrupta fue destruida en la cruz del Calvario a través de la sangre de Cristo. Y nosotros entendemos que Él nos dio un derecho legal. Nos dio un derecho legal. Él nos permite a nosotros, a través de Él, a través de ese poder de Él, ¿verdad?, traer a la existencia las cosas y quebrantar y romper y destruir y desarraigar. La sanidad es nuestro derecho. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice en el libro de Isaías 53. Si usted lee la palabra y la hace rema en su vida, no como una historia, sino como el verbo hecho carne, que la revelación venga a su vida, de que la palabra del Señor dice en Isaías 53 que Él no fue en vano a esa cruz. Él murió en esa cruz y soportó todas esas heridas para que nosotros fuésemos sanos. Dice que por sus llagas hemos sido curados. Y la palabra la decretamos cuando hay enfermedad, y la palabra es la que sana esas enfermedades, porque es el derecho legal que nosotros tenemos. La provisión de nosotros, ¿dónde se encuentra? En la cruz. Ahí está nuestra provisión. Ahí está lo que el Señor nos heredó a nosotros como hijos de Él. Y vamos a la palabra en Isaías 53, 4 al 5. Y dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué me dice esto? Que yo no tengo que aceptar la enfermedad, porque entonces sería en vano la muerte de mi Señor Jesucristo. Mucha gente ha aceptado y ha hecho propia la enfermedad, y la enfermedad ha cautivado el cuerpo, y el cuerpo está atado y el cuerpo está enfermo a causa de que le hemos dado un derecho legal a ese espíritu de enfermedad. Nosotros podemos destruir el espíritu de enfermedad a través de la palabra. Dios nos ha dado un derecho legal a nosotros como hijos de Él, y nosotros no podemos aceptar las enfermedades, porque las enfermedades Él las llevó cautiva en la cruz. Ahí las clavó todas las enfermedades. Dice la palabra que aún los dolores fueron ahí crucificados en la cruz del Calvario. Por eso nosotros tenemos que declarar salud y no enfermedad. Tenemos que declarar sobre la enfermedad sanidad. Y la sanidad tiene que venir, porque tiene que venir a través de la sangre de Cristo. Usted tiene que declarar la palabra sobre su cuerpo para que sea sano. Solamente tiene que abrir su boca con fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Sin fe nosotros no podemos ver, porque la fe es lo que nos lleva a la dimensión de poder traer a la existencia los milagros sobrenaturales que Dios tiene preparados para aquellos que le creen. Aleluya. Dice: la salvación es nuestro derecho.
tenemos un derecho a través de la cruz del Calvario. Y es que ahí el Señor nos redimió de la muerte. Ahí el Señor nos justificó y nos lavó. Ahí el Señor hizo que nosotros viniéramos a vida donde había muerte. Había un derecho legal que Satanás tenía sobre nuestras vidas a través del pecado, pero Cristo murió en esa cruz para salvarnos de esa muerte, de esa maldición de muerte. Él dio su vida en esa cruz y se puso por nosotros. Él nos dio el derecho legal a través de su muerte de hoy tener vida y de tener salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué le dice la palabra? Por gracia sois salvos. Cristo nos ha otorgado la salvación a través de la cruz. A través de la cruz. Solo a través de la cruz hay salvación de vida. Nosotros venimos a salvación cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Desde ahí hay una herencia delegada de salvación a nuestras vidas. Amén. Por eso nosotros tenemos que entender que esto no es de nosotros, sino es por fe. No es por fe para que nadie se gloríe. Él nos ha dado una herencia de salvación. Hay gente que dice que la salvación no se pierde. Sí es cierto, ya Dios la dio y no se puede perder. Pero cada quien escoge salvación o perdición. Cada quien escoge para dónde quiere caminar. Si usted hoy me está escuchando, yo le digo, entre por el camino angosto. Por el camino ancho lo lleva a la perdición, lo lleva a la muerte. Pero el camino angosto nos lleva a la salvación. Y el camino angosto es la obediencia, la santidad, el obedecer las leyes espirituales del Señor, lo que Dios nos manda a obedecer. Ese es el camino estrecho, porque fácil es caminar por el camino ancho, donde nosotros hacemos lo que queremos, donde nosotros no nos dejamos gobernar por la palabra ni por Dios, sino que nos gobernamos nosotros solos y no obedecemos a Dios, sino que hacemos de nuestra vida un deleite. Por eso yo le digo la puerta angosta, porque el camino del Señor es angosto y tenemos que pagar mucho precio y tenemos que caminar ahí, caminando muchas veces en sacrificio, obedeciendo al Padre, aunque nos cueste mucho, tenemos que obedecer a Dios. La prosperidad es nuestro derecho. En 2 Corintios 8:9 vemos que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Amén. Dice la palabra que el Señor nos dio herencia. Por eso nosotros no podemos vivir en miseria, no podemos aceptar la miseria. Porque Él dejó su trono poderoso, y vino a esta tierra y se vistió de humildad. Amén, para entrar a nuestras vidas. Él se hizo pobre por nosotros, pero para que nosotros seamos enriquecidos ahora. Y es que realmente el acceso también nos da la oración nos da un acceso a la herencia espiritual. Por eso dice la palabra que la oración del justo puede mucho, y es que Dios nos enseña a través de su palabra cómo nosotros debemos de sembrar para que nosotros podamos recoger, porque usted no puede recoger lo que no ha sembrado. Usted va a recoger lo que usted ha sembrado. Y es que el Señor nos enseña como hijos de Dios a poder sembrar para poder recoger nuestra herencia, para poder recoger nuestra cosecha. Porque todo lo que sembremos, eso vamos a recoger. Mucha gente está sembrando maldad en este tiempo. Mucha gente está sembrando injusticia. Y eso es lo que va a recoger al final. No va a recoger otra cosa. Porque la palabra me dice a mí, amén, que lo que siembre yo, eso es lo que yo voy a recoger. Yo le digo en esta hora, aprenda a sembrar bien para que pueda recoger en aquel tiempo que le toque recoger sus bendiciones. ¿Sabe que la oración es como el martillo que rompe la piedra? Amén. Cuando nosotros entramos en un nivel de oración, esa oración va abriendo matriz en nosotros. La oración abre matriz en lo espiritual. Y de ahí de la oración usted se pasa sin saber a la guerra. La guerra es interceder, pelear, levantarse como un regente de la tierra, como un defensor de los niños, de las mujeres que son violentadas y abusadas, un defensor de los derechos del ser humano, de lo que Dios está hablando,
defendemos la palabra de Dios, defendemos lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice, porque Dios en su palabra, Él es verdad y Él es amador de la verdad, no del latrocinio. Él es amador de la justicia, no de la injusticia. Y cuando nosotros nos volvemos esos intercesores y abrimos matriz, porque a través de la oración, cuando usted va ejercitando la oración, usted va entrando en otro nivel y ese nivel lo deja entrar a la intercesión y usted empieza a interceder por los que están en las calles tirados, por los que no tienen que comer. Usted empieza a interceder por los que están en droga, por los que están en alcoholismo. Usted empieza a interceder por la mujer prostituta. Usted empieza a interceder por los niños que están en la calle. Usted empieza a interceder por aquellos que están siendo oprimidos, humillados. Usted empieza a interceder por aquello que no le agrada, que se llama injusticia. Y entonces usted empieza a entrar en una intercesión poderosa por los demás, por las almas. Y eso es lo que quiere Dios, que a través de la oración sus hijos, los que ya identificaron que son hijos de Dios y que tienen derechos, que tienen autoridad de parte del cielo. Entonces empezamos a entrar en una guerra contra los demonios. Empezamos a entrar en una guerra contra los ataques infernales. Amén. Esos principados y potestades que se mueven en los aires. Y empezamos en guerra. Y empezamos a traer a aquellos que están cautivos a la libertad. Empezamos a traer a aquellos que están presos y los sacamos de las prisiones de oscuridad a través de la intercesión. Es por eso que le digo que la oración es una llave que nos da acceso a tantas cosas, a puertas de bendición, a puertas de sanidad, a puertas de liberación, a puertas de prosperidad, porque todo viene de la mano de Dios, todo viene del Espíritu de Dios, porque Él dice que sus hijos no son mendigos, sus hijos son sus hijos, y los hijos tienen herencia, una herencia incorruptible. Amén. Gloria al Señor. A través de la oración destruimos fortalezas mentales y espirituales. Amén, porque la palabra del Señor es muy clara y dice que no tenemos pelea contra carne, ¿verdad? Ni sangre. Y cuando usted entiende esto, no tiene pleito con la gente, sino tiene pleito contra el enemigo. Tiene pleito contra esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y usted empieza a interceder para destronar aquello que se han tronado en las familias, aquello que se han tronado en la tierra, aquello que se han tronado en los seres humanos. Y entonces usted puede ver los milagros que Dios hace, usted puede ver las sanidades que Dios hace y usted puede ver las bendiciones que entran a las familias, a las casas, a través de su intercesión. Amén. Gloria al Señor. Dios nos ha dado ese derecho a través de la cruz del Calvario. Por gracia somos salvos. La salvación es por gracia. Amén. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a orar, que el Señor nos dé gracia y favor. Cuando hay gracia y favor, usted no tiene que andar tumbando puertas. La puerta se abre sola porque Dios la abre. Porque Dios se derrama en su pueblo, en sus hijos, y Él responde la oración, Él responde el clamor, Él responde la intercesión, porque Dios no está sordo. Dios hasta el día de hoy siempre ha estado ahí respondiendo la oración. En este tiempo nosotros tenemos que aprender que el enemigo está peleando para que nosotros entremos en desánimo, para que entremos en letargo y nos durmamos como aquellas vírgenes que fueron insensatas y en tiempo de guerra se durmieron. Entonces Dios no quiere que entremos en ese nivel nosotros, sino que seamos como las mujeres prudentes, las vírgenes prudentes. Las insensatas es un pueblo que duerme, que no ora. Las insensatas es un pueblo que no le importa el dolor de los demás. Las insensatas es un pueblo que duerme, come y se deleita y no le interesa lo que está pasando. Pero la virgen prudente es aquel hijo de Dios que está orando, que está clamando, que está gimiendo, aún por los que están en los hospitales enfermos, aún por los que están sirviendo como los médicos, las enfermeras, la policía, todos los que están sirviendo en este tiempo, que pueden salir a las calles, hacer algo por los demás. Eso es un servicio. Y entonces Dios sabe que nosotros estamos orando porque Dios, a través de la oración, Él se mueve. Dice la palabra que no hay un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan.
El Señor mueve su mano cuando hay un pueblo que le adora, que ora, porque el altar realmente trae respuesta. El altar tiene respuesta. El altar tiene que estar encendido. Tu altar tiene que estar encendido. Tu vida tiene que estar conectada con el cielo, no con la tierra, porque la palabra dice que las cosas de esta tierra son perecederas, pero las cosas del cielo son eternas. Las cosas espirituales son eternas. Y es por eso que nosotros tenemos que pelear con nuestro propio cuerpo, con esta carne, para que esta carne se someta y se sujete a la oración. Es necesario conocer a Dios, es necesario buscar a Dios, es necesario buscar a su Padre. Es necesario que te apercibas de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando y que no hay otra salida. Solo en Cristo hay salvación, solo en Cristo hay bendición, solo en Cristo hay sanidad, solo en Cristo hay liberación, porque no hay otra manera de nosotros entender quién es Él, lo que debemos buscar. Amén. Cuando vemos en 2 Corintios, vemos que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Es la condición que Él tomó para venir a la tierra. Es la condición que Él tuvo para estar aquí en la tierra. Él tomó esa condición de hacerse pobre para mostrarnos a nosotros que Él se vestía de esa manera para poder ir a esa cruz y morir por nuestros pecados, por esa iniquidad que nos perseguía en la sangre. Pero hoy podemos entender que Él es nuestro Padre. ¿Quién hizo el oro? ¿Quién hizo la plata? ¿Quién hizo los mares? ¿Quién hizo los ríos? ¿Quién hizo los océanos? ¿Quién hizo el cielo? ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién te creó a ti? Y tú puedes ver que hay una riqueza espiritual que no has notado, que no es material. La riqueza espiritual está dentro de ti. La riqueza espiritual está en tu espíritu. Ahí está la riqueza espiritual que tú tienes. Amén. Dice, la liberación es nuestro derecho. Dice la palabra que la liberación es el pan de los hijos. Cristo no murió en una cruz en vano. Cristo murió en esa cruz para libertarte, para libertarnos de la opresión demoníaca con la corona de espinas, para libertarnos a nosotros con esos clavos que fueron los que clavaron sus pies y sus manos. Esa espada que cruzó su costado, esos látigos que golpearon su cuerpo, todo lo que Él soportó por amor a nosotros, todo lo que Él vivió en esa cruz, fue para darnos a nosotros el derecho legal de la liberación, amén, de nuestra vida. Ya no estamos en cautividad, ya no estamos presos. Él nos hizo libres a través de la cruz. Y vemos aquí en Juan 8:36, donde dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién lo libertó en la cruz? Cristo. No podemos vivir en cautividad, no podemos vivir en pecado, no podemos vivir presos, porque ya Cristo pagó con su sangre para que nosotros podamos vivir en libertad. Él nos ha heredado la salvación de nuestras vidas. Amén. Y es por eso que nosotros podemos decir que si morimos vamos a la eternidad con Cristo. No vamos a perecer. Amén. Por eso dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar riqueza y perder su alma? Porque muchos estamos empeñados en las riquezas de esta tierra que son perecederas. Y no estamos interesados en las riquezas del cielo, en lo que Dios nos ofrece, en lo que Dios nos tiene por herencia. Dice que Él se fue a hacer moradas eternas. Y eso es lo que Él nos tiene a nosotros preparado. Mire, la oración y la intercesión, ahí es donde Dios nos da los derechos. Derechos de ser hijos, derechos de tener autoridad, derecho a la sanidad, derecho a la salvación, derecho a la prosperidad y derecho a la liberación. La liberación es el pan de los hijos. Nosotros podemos orar a Dios, interceder por nuestras vidas y quebrantar el pecado. Nosotros mismos podemos doblar rodillas y podemos renunciar al pecado y Dios nos da la libertad de la cautividad. Amén. Dice, es nuestro derecho ser libres de las ataduras que producen la iniquidad y el pecado. La liberación es el pan de los hijos, por tanto las maldiciones, adicciones y enfermedades no son la voluntad de Dios. Apropiémonos del derecho que tenemos de ser libres de toda opresión demoníaca. Ciertamente, nosotros no podemos vivir enfermos. No tenemos que aceptar la enfermedad porque Cristo no murió en vano. Si nosotros aceptamos las maldiciones,
Estamos haciendo caso omiso a la muerte en la cruz. Por eso necesitamos libertarnos y apropiarnos del derecho legal que tenemos como hijos de Dios y que tenemos que ser libres de toda opresión demoníaca. Amén. Por tanto, las maldiciones no pueden prosperar en nosotros. Tenemos que aprender a quebrantar las maldiciones a través de ¿qué? A través de la oración. Quebrantar, clavar en la cruz toda maldición de generación, porque hay maldiciones hereditarias de nuestros ancestros, de nuestras madres, padres, abuelos, bisabuelos. Hay maldiciones de alcoholismo, de droga, hay maldiciones de robo, de asesinato, hay maldiciones de aborto, hay maldiciones de pobreza en las generaciones. Cuando usted viene al Señor y viene a Cristo y acepta a Cristo como Señor y Salvador, el Señor le hace una criatura nueva y usted tiene que aprender a quebrantar toda maldición y clavarla en esa cruz y renunciar a ella. Tiene que aprender a renunciar a todo lo que lo persigue, a toda herencia maldita. Tiene que renunciar a ella en el nombre poderoso de Cristo, porque dice la palabra que la liberación es el pan de los hijos. Amén. Gloria al Señor. Sin embargo, todo derecho que no es otorgado implica una obligación y una obediencia. Aquí está. Cuando nosotros no tenemos los derechos de parte de nuestro Señor, vivimos en esclavitud, porque esas maldiciones nos atan, esas maldiciones nos tienen pobres, nos tienen viviendo en miseria, esas maldiciones nos tienen enfermos, confinados a una cama, porque fue una herencia maldita a través de las generaciones. Pero cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, que ese fue el que murió en esa cruz y nos dio la libertad y nos dio la sanidad y nos dio una herencia en el nombre de Jesús, entonces nosotros renunciamos y quebrantamos todas esas maldiciones que están ahí como herencia y las rompemos cadenas, rompemos ligaduras que nos han atado por años, aún desde la niñez. Hay persecuciones que han estado y que nosotros no entendemos que ha venido esa persecución a través de la iniquidad de nuestra sangre. Porque si usted ve, mucha gente hereda droga, hereda vicios, muchas madres heredan prostitución, muchas madres heredan pobreza, muchos padres heredan pecado. Pero Cristo nos redimió a nosotros de ese pecado, de esas maldiciones a través de su sangre. Y usted declara la sangre de Cristo. Cristo lo redime de esas maldiciones, de esos vicios, de esas herencias malditas. No hay nada imposible para Dios. Cuando usted ora a Dios, cuando usted se somete a Dios y viene a romper con todas esas adicciones y viene a romper con todas esas maldiciones que le heredaron sus ancestros, son rotas en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Su sangre tiene poder, su sangre tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder sobre su vida y sobre mi vida. Hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Él hizo pacto eterno en esa cruz. Él se entregó en esa cruz por amor de nosotros y Él ocupó el lugar que nos pertenecía a nosotros. Ya no nos pertenece ese lugar de maldición. Ya no somos malditos, somos herederos y coherederos de su justicia. Eso es lo que el Señor trata de hablarnos. No podemos estar aceptando las maldiciones que ya fueron lavadas con la sangre de Cristo. Tenemos derecho a ser libres de todas las ataduras. Amén. Tenemos derecho de ser libres de toda opresión. Sin embargo, ese derecho fue otorgado en la cruz del Calvario y solo es otorgado a través de la cruz. Debemos obedecer a Dios y a las autoridades por Él puestas. Decídase hoy a entregar toda área de su vida a Jesucristo y tome su posesión como hijo. La palabra del Señor dice que Él es un Dios de orden. Él ordena todo lo desordenado y alinea todo lo desalineado. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros nos tenemos que someter a las autoridades terrenales impuestas por Él. Muchos de nosotros nos desviamos del camino y no queremos obedecer las leyes, la palabra del Señor.
Si este mundo no se sometiera a las leyes terrenales, habría un caos. Habría rebelión, habría más muerte, habrían más violaciones. Este mundo sería un Sodoma y Gomorra, pero Dios ha puesto gobernantes, ha puesto leyes terrenales para que nos sometamos a ellas, porque si no viviríamos sin freno y estaríamos peor en este tiempo de lo que estamos. Por eso Dios en su palabra es muy claro y nosotros tenemos que obedecer sus leyes, su palabra, para que tengamos los derechos que queremos tener sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras generaciones y poder desatarlas de las cautividades y sacarlas de las presiones de oscuridad donde se encuentran. Dice, tome su posición como hijo, comience desde hoy a gobernar efectivamente por medio de la oración y la intercesión. Usted puede desatar ligaduras de sus hijos, romper cadenas en sus hijos mentales, romper ataduras de vicios, romper ataduras sexuales. Usted puede a través de la palabra, a través de la oración. Por eso el Señor dice que nuestra boca tiene poder. Hablaréis palabras de vida y no de muerte. Tenemos que abrir nuestra boca y declarar la palabra en este tiempo, porque la palabra es la que tiene el poder de hacer. Amén. Jesús en Juan 14:23 dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él, con él, perdón, amén. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y es que muchas veces, hermanos, obedecemos la palabra porque otras personas quieren que nos sometamos a la palabra. No porque está en nuestra vida, no porque está en nuestro espíritu obedecer la palabra. Cuando nosotros obedecemos a Dios, lo hacemos por amor. Le servimos a Dios por amor, no porque nos impongan. Y cuando usted hace esto, lo hace por amor. Nosotros guardamos la palabra de Dios. Y obedecemos a Dios porque le amamos. Obedecemos a Dios por gracia, porque Él nos salvó a nosotros y porque Él tuvo misericordia en nuestra vida, porque Él nos encontró ahí en un pozo de desesperación, en la basura. Nos encontró cautivos, nos encontró enfermos, no nos encontró sanos. Y dice que Él vino por enfermos, no por sanos. Y cuando Él te encuentra, Él te sana, Él te libera. Él suelta y rompe las cadenas que te atan. Por eso yo te digo en esta hora que el Señor es poderoso y la oración del justo puede mucho. Y la oración lo que trae es un denuedo y cumple aquello por lo cual tú estás pidiendo. Bendito sea el Señor que me ha dado palabras de oración para poder libertar gente que ha estado a punto de la muerte, poder ver la gracia del Señor y la misericordia de Dios y el perdón del Padre en aquellas personas que hoy están clamando por un milagro. Bendito el Señor que a través de la oración podemos ver milagros y señales y podemos ver respuestas, porque la oración trae respuestas, no hay un altar sin respuesta. Y el Señor dice en su palabra que la oración del justo puede mucho. Y si tú te levantas en justicia a orar por el perdido y te levantas a orar por tu casa y te levantas a orar por tu matrimonio y te levantas a orar por tus hijos y te levantas a orar por tu familia y te levantas a orar por la nación, por el país, el Señor va a contestar. Porque el Señor tiene una puerta abierta que es el cielo y esa es la llave que el Señor ha entregado a su pueblo. La oración. Pelea por tu vida, pelea por tu espiritualidad, pelea por tu salvación. Y eso solo puedes hacerlo a través de la oración, a través de la oración, a través de la intimidad, porque la palabra del Señor dice, sin santidad nadie me verá. Y es que nosotros tenemos que buscar obedecer al Padre. Y en la obediencia está la bendición, como lo dice Deuteronomio 28. A través de la obediencia viene la bendición a tu casa. Quizás la bendición de tu casa ha perecido por desobediencia. Pero hoy te digo, busca obedecer a Dios, busca obedecer al Padre y la bendición entrará en tu familia y en tu casa. Dios les bendiga. Soy la pastora Glenda Varela. Le doy gracias al Señor porque me permite predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo.
Y le doy gracias al Señor por tenerme con vida y que Él ha tenido misericordia en nuestras familias hasta este tiempo y la venida del Señor está pronto. Así que tenemos que apercibirnos, tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. Como decía Pablo, he aprendido a dar gracias en abundancia y escasez y nosotros tenemos que aprender a dar gracias, a tener gratitud, porque la murmuración lo que trae es escasez a mi casa, a mi vida. Así que seamos prudentes como las vírgenes, prudentes y oremos a Dios y demos gracias a Dios por todo. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga.